Le damos la bienvenida, como cada semana, a la doctora Leticia Calderón Chelius. Doctora, ¿cómo estás? Estoy muy bien y con la nota que acabas de dar creo que nos pone en otro momento cuando estamos así hablando de qué dijo Trump y qué le respondieron y que si Canadá, que si Dinamarca, que si Panamá, que si México, todas estas, digamos, bravuconerías de parte de un personaje del que podemos hablar mucho, pero lo que nos demuestra esto que está ocurriendo hoy en Los Ángeles es la importancia de la hermandad, de la solidaridad, del afecto de ciudades, nuestra Ciudad de México con la Ciudad de Los Ángeles, país con país, pero en este caso de ciudades, porque al final de cuentas, pues como todos sabemos acá, Los Ángeles es la segunda ciudad de más mexicanos en el mundo. Entonces digo, ya, para empezar para ponerle contenido a esto y poder decir que seguramente hay mexicanos afectados por esta situación, que no pase a mayores, que puedan recuperarse rápidamente, de hecho, que puedan salir de la emergencia. Porque parte de lo que se está demostrando es que ese primer mundo que pretende, por lo menos en la voz de Trump, conquistar acá, comprar este lado, pues no pueden ni comprar agua, ¿no? No tienen los elementos suficientes, en este caso en Los Ángeles, que obviamente va a haber un golpeteo político muy fuerte en ese país, porque de por sí Donald Trump atacó muchísimo a los gobiernos que ha habido en California, que han sido principalmente demócratas, bueno, han sido demócratas, pero lo interesante es cómo esto, bueno, al final, en un momento de solidaridad nacional de ellos, pues también se va a prestar, ni lo dudes, a ese golpeteo entre grupos. Pero desde acá, yo creo que nos permite ver la importancia no solamente de nuestras identidades locales, nuestra identidad como ciudadanos de esta gran Ciudad de México, y en el caso de Los Ángeles y cada ciudad, ¿no? Cada ciudad, vaya, Chicago, Dallas, Houston, donde están mexicanos que radican en ese país y que también tienen una enorme preocupación, Braulio, por el tema del que ya hemos hablado, pero que se acerca y hay que ser conscientes de eso. Y es lo que efectivamente va a ocurrir, porque no debemos de dudarlo, un momento de deportaciones en las cuales la legalidad estadounidense, hay que creer, hay que seguir confiando en que, aunque sacaron ya el cobre, bueno, pero también hay un punto en el que la democracia estadounidense ha funcionado en sus variables básicas, y una es el Estado de Derecho, vamos, ¿no? El respeto a todo el seguimiento que tiene que tener un proceso, por ejemplo, el de deportación, y que en este sentido se esperaba, y ahí está primero la mala noticia, ¿no? Se esperaba que las deportaciones posibles fueran de personas que tienen ya una orden como tal, y que por tanto estamos hablando de 260,000 personas en esa circunstancia, mexicanas, ponle así, de otras nacionalidades, pero mexicanas. Sin embargo, con una ley que acaban de aprobar y que se ratificaría mañana en el Senado, se ampliaría el número de potenciales, no estoy diciendo que los detengan, pero que sí tendrían recursos legales para detener a otras personas que aún sin orden de detención, bueno, pues por alguna infracción, algún tipo de crimen menor, bueno, pero crimen es crimen, vaya, en esa lógica, pues podrían ser, no tendrían que seguir un procedimiento de cierto tipo que hasta el día de hoy, se permite en Estados Unidos para defenderse incluso de una deportación, aún sin documentos. Eso es lo que cambiaría, digamos, las reglas del juego frente a lo que en México sí creo que tenemos que prepararnos todavía más. La semana que entra voy a poder tenerles noticias porque empiezan los parlamentos abiertos y uno de ellos será de migración y yo les voy a contar, voy a estar ahí para contarles, pero déjame nada más bajarlo a la Ciudad de México. Creo que como pocas entidades, obviamente las fronteras, sobre todo las ciudades del norte del país, que son las primeras que reciben el golpeteo, el intercambio y sobre todo hay vida cotidiana de los dos lados, no hay realmente una binacionalidad. La Ciudad de México ya tiene experiencia, ya hemos vivido de manera constante el proceso de la deportación y nos tenemos que reforzar y aprender más porque aquí llega después de las fronteras el mayor número de personas que sean deportadas o retornadas. Digamos, más allá de la cuestión legal de ellos, de Estados Unidos, que para nosotros son mexicanos que regresan a su país, y es que regresan, sea al aeropuerto de la Ciudad de México, sea por las vías del transporte urbano, los autobuses de la Central Camionera del Norte. Entonces, ahí hay focos de atención, lo mismo que lugares donde llegan las personas en busca de un albergue, y la Ciudad de México pues está instrumentando, está, digamos, empezando a ver qué hacer.
y creo yo, bueno, no está empezando, ya se anunciaron desde diciembre, lo hemos comentado acá, pero creo yo que hay que acelerar el paso y también ahora sí que aprovechando el viaje, decirle a la ciudadanía chilanga, ¿no? En este caso, que nos toca sacar la casta, nos toca quitar ya la mención de cualquier disgusto, malestar, molestia con algún personaje, sea un vecino, un amigo, un vendedor, lo que sea, que no nos guste asociarlo a una nacionalidad. Ese es el germen de la xenofobia, que es absurda, es estúpida, porque no tiene razón de ser, es una molestia irracional, vamos, ¿no? Entonces, en tratar de hacer un poco ese ejercicio, es difícil, ¿eh? Pero es que estos de no sé dónde, o sea, todos, o esa persona que te molesta, te cae mal y tienes todo el derecho a que no te guste, pero creo que eso en la Ciudad de México sí estamos llamados a subirnos, a no estar por encima de eso e incluso sacar nuestra mejor parte. Es prueba de fuego, ¿eh? Así es, yo coincido con esto que dice y yo siempre digo que la Ciudad de México es la ciudad más grande del mundo y no lo es por su extensión ni por su densidad, sino por la grandeza de su gente, por su riqueza cultural y demás. Me parece que este es uno de los momentos más importantes en los que habrá que demostrar esa calidad que tenemos las y los capitalinos. Cambia el escenario porque a 11 días de que inicie esta deportación masiva se podría aumentar el número de personas que podrán entrar en este esquema de la noche a la mañana. Sí. ¿Cuáles son los retos que presenta eso? Nos queda poquito tiempo, pero ¿cuáles son los retos que presenta este aumento? Ni te creas que son tan, o sea, documentos, ¿no? Eso es documentos oficiales, eso lo sabe cualquiera. Y luego, ante la emergencia, lugares de donde la gente pueda estar y resolver, y yo te diría, incluso acceso a internet que permita a las personas ya a estas alturas comunicarse. Eso, como cuestiones de una urgencia, haz de cuenta que es frente a una catástrofe, lo primero de urgencia. Y después viene un proceso que es mucho más complejo, pero de eso una ciudad como la Ciudad de México podría tener respuestas muy interesantes e incluso beneficiarse enormemente de un retorno que tiene una experiencia, una avidez de salir adelante y una capacidad de resistencia, no dije resiliencia, conste, sino porque de verdad que es un perfil muy fuerte el de las personas que se han aventurado en su momento a salir del país. Aquí el problema no es la deportación, el retorno, es la separación de familias, Braulio, porque eso es, digamos, el capítulo tremendo que está detrás de esto. No, lo otro, pues bueno, van y vienen, lo han pasado, a lo mejor han pasado lo peor antes. El tema es lo que está detrás. Y ahí es donde tenemos que ayudar mucho. Y también un proceso pedagógico me parece importante de entender que quienes migran, bueno, para empezar, que migrar es un derecho. Y en segundo lugar, que quienes migran en esas condiciones de no tener sus documentos regularizados no lo hacen por gusto, lo hacen por necesidad. Y no es un crimen. El problema, digamos, si es una falta administrativa, pero no es un crimen. Y ahí es donde tenemos que... A ver, ¿cómo? Pues bueno, es algo que a veces confunde y justamente se le trata de dar esa connotación para, bueno, no desacreditar el hecho de la búsqueda de un empleo digno. Me imagino que es como no tener una credencial oficial, una identificación oficial vigente, no es un crimen, simplemente es una falta administrativa. Digamos que es un poquito algo más, así, ¿no? más complejo, pero vamos, el problema es que se ha vuelto una cuestión de criminalizar el hecho mismo de migrar. Y lo que no podemos hacer es criminalizar nosotros, al contrario, a nuestros propios connacionales. Doctora, pues por acá lo estaremos comentando la próxima semana. Te agradezco mucho. Y bueno, la Ciudad de México, a sacar la casta. Así es. Vamos a una